Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En la noche de hoy vamos a hablar del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. ¿Qué es el Instituto de la Memoria Histórica Cubana y por qué ese nombre? Y para conversar de eso tenemos aquí al periodista y ensayista Pedro Corzo, quien ha estado con nosotros en otras oportunidades. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Albertini. Es un placer que estés aquí. Gracias por esta nueva invitación y gracias a esta casa de todos nosotros que nos da la posibilidad de poder expresar no solo criterios, sino también dar informaciones que en alguna medida pues, pueden ayudar a restablecer en Cuba una serie de valores que lamentablemente por el tipo de régimen al cual ha estado sometido nuestro país por más de 4 décadas, pues se han perdido. Y el esfuerzo de este Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo es recuperar la historia. Bueno, Pedro, ya que dices eso, ¿qué es lo que es el Instituto de la Memoria Histórica Cubana? ¿Qué está haciendo y qué pretende? Es una pregunta amplia que oportunamente yo iré interrumpiéndote para introducir nuevas preguntas. Mira, el instituto sale es la idea de un grupo de personas, algunos expresos políticos, otros no, que en un momento determinado consideraron que era necesario tratar de viajar al pasado de una forma virtual y recuperar la mayor cantidad de acontecimientos y de figuras que lamentablemente por el tiempo transcurrido y la difícil situación en la cual hemos estado enfrentando al totalitarismo cubano durante todos estos años, pues se ha perdido. Cuando dices viajar al pasado, ¿te refieres desde que se inició la nación o te estás refiriendo específicamente a la etapa del castrismo? Nos estamos refiriendo específicamente a la etapa del totalitarismo. Nosotros tratamos de no identificar esto como castrismo solo, sino como totalitarismo, y te explico. Cuando el actual régimen cubano se estableció en la isla, se estableció sobre 2 bases extremadamente singulares y dañinas para cualquier país. Primero, fue un régimen de características mesiánicas por su principal conductor y expositor. Segundo, ese mismo conductor y expositor, debido a sus grandes ambiciones y debido también a una serie de condiciones internacionales muy particulares, concibió aliarse con una doctrina totalitaria. Por lo tanto, en Cuba se estableció un cóctel altamente peligroso que, en mi opinión, solo tiene 2 precedentes y no tan críticos, mirad cómo expreso. Se estableció el mesianismo junto con el totalitarismo. O sea, una figura máxima en la cual un sector de la población creía y depositaba toda su fe, y una sociedad totalitaria que controlaba no solo el pensamiento, sino también los recursos económicos, los recursos morales, y que también iba a tratar de viajar al pasado de una forma destructiva, iba a tratar de destruir los 3 valores fundamentales sobre los cuales se sustenta la nación: el espíritu, el alma de esa nación, la cultura y la política. Y lamentablemente así ha acontecido, lo han ido destruyendo de una manera prácticamente total. Y en este esfuerzo que estamos haciendo es recuperar de una manera lo más directa posible la memoria de las personas que enfrentaron esa destrucción de los valores nacionales de diversas maneras, de diversas formas. Los que lo enfrentaron considerando que la violencia era una alternativa, y los que lo enfrentaron y lo enfrentan considerando que el diálogo cívico, la discusión, el trabajo político es otra alternativa. No importa la estrategia que estén promoviendo grupos o personas. El propósito del instituto es recuperar toda esa historia de una manera directa y lo más fiel a la realidad posible. ¿El instituto la está recuperando como testimonio o a la vez está haciendo un trabajo crítico de análisis de esa etapa? No. El instituto está recuperando el testimonio, la vivencia. Porque si nosotros empezamos a hacer desde ahora un análisis crítico, si nosotros desde ahora empezamos a hacer consideraciones, valoraciones de determinadas conductas, estamos ya dándole a esta labor una proyección política.
porque cada uno de nosotros tenemos una interpretación muy subjetiva de los hechos del pasado y del presente cubano. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este momento específicamente es recuperar testimonios de personas que participaron y que participan, de recuperar fechas a través de conversaciones con testigos, etc. Ya que tú hablas de los testimonios, yo quisiera que tú compartieras con nosotros y con nuestros televidentes qué ha hecho el instituto en eso que tú le llamas el testimonio. ¿Qué se ha producido? ¿De qué manera lo están haciendo? Bueno, mira, hasta el momento presente el instituto logró producir un encuentro hace 2 años, cuando se cumplió el 40 aniversario del fusilamiento de 5 dignos cubanos, el 12 de octubre del 60. Dimos un acto muy grande donde invitamos a un grupo de alzados. ¿Por qué no dices el nombre de esos 5 cubanos? Porfirio Remberto Ramírez, presidente de la FEO Universitaria Central. Sinencio Guach, Plinio Prieto, Palomino, José Palomino y Valentín del Sol. Fueron los 5 cubanos que fueron fusilados ese día en particular en la Campana, en las villas. Esta situación nosotros la conmemoramos. Después conmemoramos también con amigos que estuvieron en la invasión de Playa Girón el 40 aniversario del desembarco de Playa Girón. Hemos hecho un documental histórico que se llama Al filo del machete, gracias a la colaboración de unos amigos muy desinteresados, entre los cuales pues se encuentra alguien que nos distingue con su amistad, que es Luis Díaz, y otros muchos amigos que trabajan aquí en el Canal 17. Indiscutiblemente ese documental, la fase de producción, sin el conocimiento de Luis Díaz no hubiese sido posible hacerlo en el tiempo que se hizo y con la calidad que se hizo. Evidentemente, el conocimiento, los recursos y las posibilidades que tiene Luis, conocimiento y la dedicación. Y la voluntad de Luis Díaz, de Pedro Suárez Tintín, de fines muchos, de semana, horas de descanso. De muchos, de Enrique Encinosa, que hizo un trabajo realmente notable. Fue posible hacer el documental que está en Cuba, en muchas partes de Cuba. Por cierto, Pedro, yo quiero compartir esto contigo, tú lo sabes, pero yo lo voy a decir. En la radio local, por cierto, fue en Radio Mambí, se comentó y surgió un comentario que se había recibido información de la disidencia interna de diferentes partes de Cuba, donde se reportaba que las llamadas videocaseteras, el gobierno de Castro no las estaba dejando entrar ni las estaba vendiendo. Y uno de los motivos fue por el impacto tan grande que causó entre la población de Cuba ese documental Al filo del machete. Porque hay una cosa que es imprescindible decir. Castro lleva 43 años en el poder y hay una gran cantidad de jóvenes dentro de la población de Cuba. Y dentro de esos jóvenes ha causado tremendo impacto ver a esas personas, ya muchos de ellos mayores, cómo hablan y con la naturalidad que hablan en ese documental Al filo del machete, todo lo que aportaron por la libertad de Cuba y todo lo que quedó en el camino por esa libertad. Perdóname que te haya interrumpido, pero yo quería compartir eso porque como cubano me siento orgulloso de ese documental y del alcance tan grande que ha tenido. Ese documental es uno de los fundamentos por los cuales, y otros más que vamos a hacer, de los que hablaremos en breve, por los cuales el instituto se fundó. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y eso me lo comentaba los otros días un opositor dentro de la isla, con el cual hablé por vía de teléfono, me decía, durante muchos años, nosotros nos hemos estado obligados a identificar con los héroes de la revolución. En este momento, gracias a tener informaciones de este tipo, tenemos posibilidad de identificarnos con otros héroes que no tienen nada que ver con el dogma que se ha establecido en Cuba. Y esto es muy importante, Albertini, y si nosotros nos remontamos a los orígenes de la lucha contra el régimen actual, podemos apreciar cómo la mayor parte de las organizaciones que se constituyeron tomaron como patrones, como héroes, a personas que habían luchado en contra del régimen anterior. El régimen del general Batista. Del régimen de Batista, por supuesto, y que
no se habían identificado con Fidel Castro. Y tomaban a esa gente como patrones. Y como aún después, algunas organizaciones ya en el exilio fueron creando pues algún tipo de actividad y le daban nombre de esos héroes, de esos mártires que habían luchado contra Batista y que no se habían identificado con Castro. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué? Si algo le sobra, si es que eso puede sobrar en un proceso, a un proceso político como el nuestro, son héroes y mártires. ¿Por qué tenemos nosotros que ir a buscar héroes de otros procesos que tienen todo mi respeto, que tienen toda mi admiración, cuando nuestro propio proceso político también tiene hombres y mujeres que lo dieron todo por sus ideales? Y estamos tratando eso, de que esos hombres y mujeres que murieron en la lucha, que murieron en prisión y que están luchando dentro de Cuba también, pues sean conocidos y sean respetados y debidamente valorados. Y te pongo un ejemplo, en este momento, en Isla de Pinos, hay dos bibliotecas independientes. Una se llama Julio Tantexier, uno que fue asesinado por la dictadura. Otra biblioteca se llama Ernesto Díaz Madruga, también fue asesinado por la dictadura. Pedro Luis Boitel, gracias a un esfuerzo grande del Directorio Revolucionario Democrático, es una personalidad altamente conocida en Cuba, todavía no al nivel que realmente merece Pedro Luis, pero se están esforzando muchos opositores en Cuba por identificarse con Pedro Luis Boitel. Hay otra biblioteca independiente en Cifuentes, en Las Villas, que se llama Monguito Pérez, un líder guerrillero que estuvo alzado contra el castrismo. En fin, podemos apreciar cómo esos héroes de la lucha, esos mártires de la lucha, están debidamente valorados en la actualidad o por lo menos se están conociendo. El instituto, tengo entendido que también ha editado publicaciones y que tiene un boletín, que por cierto tengo el último número aquí, Memoria, que se llama Memoria. Háblanos un poco de esa fase de algunas ediciones que han hecho ustedes y de este boletín Memoria. Bueno, mira, el boletín Porque Memoria... quiero que nuestros televidentes sepan que el instituto no es solo un lugar de conversaciones, de charlas, de reuniones. Se están generando documentos, se están realizando documentales, ya está el primero. Se está dejando la memoria, tanto escrita como cinematográfica, que eso es muy importante. Comparte eso con nuestros televidentes. En primer lugar, este documento Memoria, que se saca aproximadamente cada 3 meses, que su primer director fue Amado Rodríguez. Y ahora está Saturnino Polón quien lo dirige. Un gran amigo. Este documento pretende recoger anécdotas, efemérides, entrevistas, reproducir partes de libros que relatan y describen los acontecimientos de la lucha contra el régimen totalitario. Esa es la función de Memoria. Pero creo que el instituto también ha producido libros. Allá vamos. Propiamente. Tenemos una página en la internet, y quiero repetirlo, que se llama cubamemorial.org, repito, cubamemorial.org, que la realiza Daniel Urdanibia, que es quien está realizando esa página. Y en este momento... Perdona que te interrumpa, ¿hay algún teléfono? Porque esto está tan interesante que estoy seguro que va a haber televidentes que van a querer saber más del instituto y quizás recibir estas publicaciones al filo del machete, cómo lo pueden ver. ¿Hay algún teléfono donde...? Pueden llamar al 551-2096, repito, 305-551-2096. Pueden llamar, dejar ahí su mensaje en el caso que no hubiese nadie, y nosotros de inmediato le contestamos. Pero bien, en este momento, Ramiro Gómez Barrueco, junto con un grupo de compañeros, Enrique Ruano, Luis González Infante y varios más, Lázaro Machado, también Amado Rodríguez, están desarrollando un calendario histórico, que va a llevar fotos de la lucha en contra del totalitarismo, de la lucha armada y de la lucha cívica. Cada día de ese calendario va a señalar alguna actividad que se produjo en contra del régimen en los 365 días del año. O sea que no está exento un solo día del régimen castrista en que no se haya luchado, donde no haya existido o un acto heroico o un hecho represivo contra el pueblo de Cuba. Por supuesto que sí. Y eso va a estar en el calendario. De ahí va a salir un libro de efemérides únicas y exclusivamente dedicadas a la lucha, o sea, al proceso de confrontación, de cualquier manera, desde presentar un documento ante el gobierno, a hacer una protesta cívica en la calle,
en el momento determinado que un grupo de cubanos se alzó en armas en contra del régimen. Ese es un proyecto que tenemos que ya está bastante avanzado, que es un libro de efemérides de la lucha, y por supuesto estamos con la colaboración, como siempre, de Luis Díaz y de varias personas más, proyectando... Luis G. Díaz Ortega. Luis G. Díaz Ortega, digámoslo así. Estamos proyectando 2 nuevos videos, uno que se va a llamar, tomando el nombre de una canción de un gran hermano, Manuel Villanueva, Yo los he visto partir, y otro que se va a llamar Los pueblos cautivos. Estamos en diversas actividades. Hasta el momento presente hemos publicado 2 trabajos de Ángel Cuadra, nuestro poeta, nuestro amigo. Un gran ensayista, un gran periodista, un magnífico poeta, excelente y que prestigia persona, al instituto, por supuesto, con su colaboración, su inteligencia, su pluma. Y presidente del Pen Club. Entonces, Ángel Cuadra ha publicado 2 trabajos orientados, uno hacia la figura de Pedro Luis Hoytel, una figura muy importante en nuestra historia reciente, y el otro orientado a la labor literaria dentro de Presidio. Esas han sido las 2 publicaciones que hasta el momento presente el instituto ha hecho, pero gracias a la colaboración de 2 ilustres cubanos, que no quieren que mencionemos sus nombres, estamos en condiciones de sacar el calendario, como de sacar un libro sobre Presidio, que estamos elaborando, y también este libro de efemérides al cual he hecho referencia. ¿Qué otros proyectos tienes en estos momentos el instituto referente? Específicamente, ¿está apoyando el instituto a la disidencia interna dentro de Cuba? No. Nosotros no apoyamos de manera política a nadie. El trabajo nuestro es recuperar información y divulgar esa información. Y esa información, entre las personas que tienen que conocerla, por supuesto, están las personas que están en Cuba luchando contra el totalitarismo. Pero nosotros no ayudamos en ninguna medida como institución. Cada uno de los miembros del instituto, cada uno de los miembros del instituto tiene derecho y puede pertenecer a la organización que quiera, participar en el acto público que entienda pertinente, ayudar al disidente que quiera ayudar. Pero como instituto nosotros hemos hecho un claro y definido compromiso. Nuestra función es recoger la historia y divulgar los acontecimientos de la historia. Es más, es nuestra intención bien directa y bien clara, bien concreta, no dar opiniones. Eso tú sabes, Pedro, que eso es una cuestión que hace muy serio, pero sumamente seria, la labor del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Porque yo sé que todos los que integran ese instituto en su momento lucharon contra el castrismo y han pagado una alta cuota de sacrificio personal. Sin embargo, en el instituto todo se hace con un racionamiento histórico. No es que tiene que ser así. Mira, la labor que está haciendo Ramiro Gómez Barrueco junto con Enrique Ruano, Luis González Infante y varios más, Lázaro Machado, Chamizo, como dije hace un rato, es una labor muy importante. Ellos van a producir un calendario donde no va a haber opiniones de nosotros. Nuestra memoria, o sea, nuestro boletín no tiene que tener opiniones. Nuestro boletín está enfocado a informar sobre los acontecimientos. Para nosotros eso es importante, que el cubano de la isla, que el cubano del exterior reciba información sin edición, que después sus lecturas, sus experiencias directas e indirectas, le posibilite sacar sus propias conclusiones. Nosotros lo que sí estamos bien definidos y bien claros, estamos luchando contra el totalitarismo, contra el actual régimen que está en Cuba, sin que importe la persona que lo dirija o que lo represente. Es el sistema el que nosotros enfrentamos a través de esta información, a través de que el pueblo de la isla, y que ya esté dentro o fuera de la misma, pueda conocer los acontecimientos de la historia del pasado y del presente. Pedro, tú estás aquí, hemos hablado del Instituto de la Memoria Histórica, pero no puedo desaprovechar esta oportunidad para conversar contigo con la realidad actual de Cuba. Ya estoy hablando con el analista político, con el periodista, con el militante anticastrista, porque vamos a decir así, anticastrista, ese ropaje de comunismo, socialismo, eso nunca le encajó a Fidel Castro. ¿Qué opinas tú, Pedro, de ese inmovilismo que Castro le quiere dar a su sistema a través de su constitución? ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que
A Castro lo que hay que darle un crédito. Su régimen es un régimen consecuente. Te decía al principio del programa que en Cuba se había establecido una sociedad totalitaria y mesiánica, que en una palabra, resumiéndolo todo, es una sociedad fundamentalista. Castro es un fundamentalista del poder. Para él lo importante es el poder, no importan las concesiones, no importan las contradicciones. Él es consecuente en conservar y mantener el poder. Cualquier modificación que pueda hacer Castro mañana va a ir a favor de que él pueda conservar el poder, de que él pueda seguir gobernando. Cuando tú dices él, te estás refiriendo a que tú estimas que el régimen de Castro es unipersonal. Yo considero que, a pesar de que algunas personas dicen hoy que Castro no gobierna, yo considero que tal vez él hoy le dedique menos tiempo a cosas que no tienen una gran relevancia. Yo creo que su régimen es personal y por eso repito, mesiánico y totalitario. Es una extensión de su cuerpo, pudiéramos decir. Su régimen se fundamenta en él y por eso creo que va a desaparecer. El mesianismo, el totalitarismo, cuando desaparezca ese mesianismo en el cual tiene la responsabilidad una gran parte del pueblo de Cuba, porque nosotros no podemos olvidar cómo un amplio sector nacional cubano cesó la crítica, cesó el cuestionamiento, apagó su voluntad ante el hechizo casi religioso que se produjo en Cuba en los primeros años de la Revolución. Ese hechizo casi religioso fue quien estableció los fundamentos y las bases para que hasta el momento presente el actual régimen se mantuviese en el poder. Esta es mi opinión muy personal, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema que conversábamos anteriormente. ¿Dejará memoria Castro? ¿Habrá trascendencia castrista después de Castro? Valga esta redundancia. Yo creo que en cierta medida Castro va a servir como un punto de referencia de lo que no debe hacer un gobierno en ningún país del mundo y particularmente de lo que no debemos hacer los cubanos. Esa es la memoria que va a dejar. Mira, la Unión Soviética, la doctrina marxista, estuvo impuesta en la Unión Soviética por más de 70 años. Estuvo en Cuba imperando durante más de 30 años. Se fueron los soviéticos de Cuba, desapareció la Unión Soviética y de Cuba nadie se acuerda de eso. Para nosotros es muy importante, y regreso al tema, retomar los valores, porque cuando los cubanos retomemos nuestros valores nacionales, de nuevo respetemos en la medida que demanda las circunstancias, la historia, el espíritu de la nación y nuestra cultura, y asumamos los defectos y los vicios de nuestra nación con el deseo de mejorarlos, Castro, te repito, va a ser una triste referencia de lo que no debemos volver a hacer. Sí, como en este caso lo pudiera hacer un Adolfo Hitler para Alemania, por supuesto, que destruyó la nación, Benito Mussolini en Italia. Como lo es el mismo Franco, a pesar de algunas personas destacan sus progresos económicos de los últimos años, nadie quisiera en España que se volviera a establecer un régimen franquista, nadie quisiera en Cuba que se volviera a establecer un régimen castrista. Con el franquismo, ya que hablas de él, se reafirma lo que tú estás diciendo. Nadie se recuerda de Franco, creo que han removido estatuas de Franco, el Valle de los Caídos sigue ahí, pero ha quedado como hay un algo. Pequeño grupo de personas que pueden simpatizar con la figura de Franco, como se dice comúnmente, porque les hace falta un hombre fuerte que identifique y que marque sus pasos. Es posible, pero es una minoría que no representa nada políticamente. Pero esa minoría también puede reverenciar aún la memoria de Franco, porque en España hubo una transición. Y con esto surge otra pregunta. ¿Piensas tú que Castro, por determinado motivo, en algún momento patrocine una transición, o tú piensas que él siempre estará atrincherado en su pensamiento? Si la transición es cambio de poderes, no lo creo. O sea, que él muere con las otras que fuerzas. cambia el sistema, no lo creo. Yo creo que Castro en un momento determinado sí podría, ya cuando no pueda más físicamente y mentalmente hablando, podría patrocinar una sucesión que es totalmente diferente dentro de su transición. Una sucesión. Un heredero a lo que él ha convertido en una especie de monarquía absoluta, porque es otra cosa que gobierna Cuba, es una monarquía absoluta. Su voluntad es la ley
nadie se atreve a enfrentar lo que él dice, y lo estamos viendo como en alguna medida el propio régimen cubano está rescatando figuras, acontecimientos y fechas que en un momento determinado incriminó y denostó. Y lo está haciendo porque ellos también se han dado cuenta, como se dice comúnmente, que perdieron el piso de la nación. Y ese es uno de los motivos por los cuales le han dado esos reducidos espacios a las manifestaciones espirituales del pueblo cubano para que de alguna manera pueda ir a la iglesia y pueda manifestar opiniones de carácter religioso. Te quiero preguntar algo, Pedro, que se me olvidaba, volviendo al Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Esta es una organización sin fines de lucro. Esta organización es sin fines de lucros, no es partidista, repito, no hacemos compromiso absolutamente con nadie. Las personas que quieran tener más información... Por cierto, tenemos en pantalla el logo que identifica al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Ese logo aparece en todas las publicaciones que genera el Instituto de la Memoria Histórica. Y fíjate que el libro que se abre dice Honrar, honra, de José Martí, porque nuestro propósito es honrarnos a nosotros mismos, honrando a las personas que en el pasado y que en el presente, estás honrando dentro, la nación. por supuesto, dentro y de la isla y fuera de la isla, de la manera que consideren mejor, están enfrentando el totalitarismo. Con eso honramos a Cuba y honramos a todos los cubanos. Yo te interrumpí en algún momento cuando salió el logo. Bueno, tenemos el teléfono otra vez en pantalla. Yo creo que nuestros televidentes, el que esté interesado en esto, el que le interese la historia, la verdadera historia, una historia que se les muestra, que no está permeada de opiniones del historiador, en este caso porque es muy común declararse historiador para emitir sus propias opiniones sobre determinado sistema. Pedro, se nos fue el tiempo. Brevemente, algo más. Simplemente que queremos como instituto, como un centro que busca la historia, que las personas nos suministren información. Para el calendario, para el libro efeméride, para los libros que estamos programando, demandamos a las personas que nos suministren información, que se pongan en contacto con nosotros. 551-2095 es el teléfono del instituto, que nos llamen, que hagan con contacto. Tenemos muchas personas vinculadas a esto, por favor, manden esa información necesaria. Gracias, Pedro Corzo, y que se repita esta visita. Gracias a ti, Albertini, gracias al canal 17 y por supuesto, siempre estamos dispuestos a estar acá contigo. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos de justicia y libertad. Buscábamos 160 meses de andar prestados, son 3 décadas de trabajo y de tesón, 30 años discriminados, aunque naturalizados. Qué triste es el son que canta mi vagabunda generación. Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenido a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En la noche de hoy me acompañan a alguien que ya ustedes conocen, periodista, ensayista y un conocedor de la realidad de Cuba. Me refiero a Pedro Corzo. Bienvenido, buenas noches, Pedro. Albertini, buenas noches, muchas gracias por esta nueva invitación. Un placer que estés nuevamente aquí en Cuba y su historia. Pedro, la semana que terminó, se conmemoró el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes, con otros complotados y con la dotación de esclavos de su ingenio,
la de Majagua se lanza a la manigua en nuestra primera guerra de independencia. Es interesante brevemente rendirle un homenaje a aquella fecha y que en pocas palabras, como tú eres bien escueto para tus análisis, pero certero, nos digas algo de esa fecha. Sin duda alguna, Albertini, esa fecha es trascendente para nuestra historia. Fue la suma de una serie de actividades que durante más de 50 años grupos opositores cubanos a la acción de la corona española en la isla, pues habían hecho esfuerzos grandes que habían llevado a la muerte también a varias personas, a encarcelamientos a otras y a la deportación a muchas. Pero el 10 de octubre del 68, la labor de Carlos Manuel de Céspedes y otros muchos patriotas más, porque aunque en ocasiones se tiende a sintetizar un acontecimiento histórico en una persona, eso es relativamente injusto. Porque aunque hay alguien que lleva un gran peso, son muchos los que colaboran, los que participan y también los que dan la vida para poder lograr, a vías de hechos, una acción de esas características. El 10 de octubre de 1868, del cual cumplimos recientemente 134 años, pues manifiesta y expresa, en primer lugar, la voluntad del pueblo cubano para ser libre, para ser independiente de la corona, para ser soberano. Manifiesta también el fin de la confusión de algunos cubanos que estaban a favor del anexionismo, de otros cubanos que estaban a favor de un régimen autonómico en relación a España y también, por supuesto, la convicción plena de que sí había un grupo grande, mayoritario, que estaba defendiendo la independencia plena. Pero dentro del proceso, gestado a partir del 10 de octubre del 68, hay algo que a mí me llama, entre otras muchas cosas, una atención en particular, y es la Constitución de Guaymaro. Tú y yo lo hemos conversado en más de una ocasión. La Constitución de Guaymaro es algo extremadamente singular. Me atrevería a decir que en ningún proceso insurreccional de América y quizás de algunas otras partes del mundo existe una constitución con esas características. Una constitución civilista, preocupada por el poder civil, donde le entregaba todo el poder a la Asamblea y le quitaba prácticamente todos los poderes al presidente de la República en armas. ¿Por qué? Porque la República se estaba estableciendo sobre conceptos de derecho, una expresión constante. Hay una gran permanente. influencia de la Revolución norteamericana en aquellos hombres. Por supuesto, y de la francesa también. Fíjate que entre ellos habían muchos abogados. Agramonte era el más influenciado por la francesa, según tengo entendido, Ignacio Agramonte. Es posible, pero Agramonte, y ya que hace referencia a él, Ignacio Agramonte fue un hombre que lamentablemente pereció en combate demasiado temprano. Porque Agramonte, que fue para muchos el promotor principal de una asamblea legislativa, de una constituyente con grandes poderes, cuando se percató lo imposible que era desarrollar la guerra con esas características, se dio cuenta, se percató que había que enmendarla, que había que modificar conductas y que había que en cierta medida modificar leyes, porque la guerra, lamentablemente, tiene a veces demandas muy particulares y eso determinó en cierta medida que Agramonte empezase a rectificar rumbos. Por eso muchos historiadores destacan la plasticidad, el talento de Ignacio Agramonte, un hombre de convicciones, de fe, un patriota en toda la extensión de la palabra, pero también un hombre con fuertes conceptos civilistas, pero consciente de que a veces las cosas no pueden ir por la ruta que uno más desea. Pedro, creo que uno de los grandes problemas que tuvo la República de Cuba fue la tosudez del gobierno español. La revolución de 1868, la guerra de independencia, esa primera guerra, fue un claro mensaje para España. Luego vino la paz de Sanjón y España no cumplió lo que prometió. Y tuvimos que ir a otra guerra que España con toda su tosudez no se dio hasta que los norteamericanos intervinieron. Estoy encontrando una gran similitud con Fidel Castro. Creo que Fidel Castro, yo diría que es el heredero de toda la tosudez española de aquella época. No quiere hacer transición, no quiere abandonar el poder, no quiere dejar que nuevas generaciones
dirijan los destinos de Cuba. Recientemente, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ese órgano que él tiene en Cuba para ejercer la influencia sobre la nación, se dijo a instancias de él, por supuesto, que la revolución era irrevocable. Ahora le declara a la periodista norteamericana Barbara Walters que él no va a abandonar el poder. Y yo me pregunto, ¿qué esperan sectores del exilio cubano y sectores de la disidencia dentro de Cuba? ¿Qué esperan de Castro? Porque muchas de estas personas siguen promoviendo un diálogo, un entendimiento, un acercamiento, y esto comenzó en el 1978 con el primer diálogo. Estamos en el 2002. Han transcurrido muchos años. Te estoy hablando mucho para que tú me hagas un análisis de esta situación. ¿Es posible dialogar con Castro? ¿Va a abandonar el poder Castro? ¿Qué podemos esperar los cubanos de esta tosudez de Castro? Si nos remontamos a la primera parte de tu pregunta, cuando hiciste Más que pregunta, es una reflexión que comparto yo contigo. Y lo hemos conversado en ocasiones, hiciste una comparación entre Castro y el gobierno español de la época. Para mí es heredero genuino de la tosudez ibérica sobre Cuba. Yo creo que sí, yo comparto ese punto de vista y hay algo que hay que destacar. El lenguaje de Cánovas del Castillo, si mal no recuerdo, el primer ministro de la época de España en la lucha por la independencia cubana ya en los años 90, pues fue siempre de que primero se hundía Cuba en el mar, que antes de dar la independencia. Hasta la última peseta, hasta el último soldado. Última peseta, hasta el último hombre. Todo era la convicción, la fe, la certeza de que no podían perder a Cuba. O sea, era una fijación la que tenía España con que no podían perder a Cuba. Aparentemente Castro, un buen heredero de esa tosudez a la que tú haces referencia, está convencido que él es Cuba. Y si él deja de gobernar a Cuba, pues Cuba se pierde. Castro ha logrado, a través de todos estos años, lograr insuflarle a una gran parte de la población la convicción de que él representa la nación, de que él representa el Estado, de que él representa el gobierno, de que él lo representa todo, que él es la síntesis de la voluntad de un sector del pueblo cubano y por supuesto el símbolo de la nación en su conjunto. Y eso es un absurdo terrible, primero para los que lo creen, y segundo, para el propio Castro, que demuestra su espíritu mesiánico, que no ha cedido espacio. Los que conocen a Castro, y tú y yo tenemos amigos comunes que lo conocen un poco, siempre han dicho que Castro es un personaje de ideas fijas, un individuo que se niega a conversar, a dialogar, a cambiar de puntos de vista, cuando él tiene puntos de vista ya determinados, que esos puntos de vista solo lo cambia cuando las circunstancias lo determinan, cosa que se vio cuando el cambio de la moneda del dólar en el año 93, cosa que se ha visto con su aproximación a los Estados Unidos, un país que durante años el régimen cubano y todos sus adláteres pues han estado repudiando y condenando, y sin embargo prácticamente hoy los Estados Unidos se han convertido en una nueva meca para el gobierno cubano. Es más, hay algo muy interesante, y tú hiciste referencia a la entrevista que Castro le dio a la señora Barbara Walters, y es que en una ocasión la señora Barbara Walters le pregunta a Castro, ¿usted por qué no renuncia? ¿Usted va a renunciar? Y él le dice, no, yo no puedo hacer eso. ¿Qué diría mi pueblo? Yo tendría que pedirle a mi pueblo permiso, porque usted sabe, yo tengo mucha experiencia, y mi pueblo podría considerar, si yo renuncio, como una traición. Simple y llanamente es el hombre que se cree insustituible, y es cierto, lo es, para su modelo político. Y para el entorno de él. Por supuesto para su modelo político, porque Castro no es comunista en el término teórico de la palabra, Castro no es fascista en el término teórico de la palabra, Castro es castrista, Castro es un fundamentalista del poder, a él lo único que le interesa es gobernar. Y si él tiene que conceder cambios en Cuba, modificaciones en Cuba, siempre y cuando él conserve el poder, Albertini, él va a hacerlo, porque lo de él es gobernar, mantenerse sentado en la silla de Mariana Grajales, como decía Rodolfo Santos Laras, todo el tiempo, gobernar a Cuba hasta que muera. Y eso demanda, ya aludiendo a la oposición, un replanteo,
una reflexión profunda de la oposición sin importar dónde se encuentre esa oposición. Algo similar a lo que ocurrió con la oposición que enfrentó a Franco. ¿Por qué? Porque esa oposición tiene dos alternativas. O simple y llanamente espera, y hay algunos que ya lo están haciendo, eso es cierto, tanto en Cuba como aquí. Esperan la función biológica, la muerte de Castro para que allí se produzcan los cambios necesarios, como aconteció en España. El mismo Partido Socialista Español esperó la muerte de Franco para poder intervenir y participar activamente en la política. O están esperando eso, que es posible, o simple y llanamente se replantean y consideran y piensan qué métodos, qué acciones, qué actividades pueden ejecutar que lleven a la caída del régimen. Porque en definitiva lo importante, y lo hemos conversado más de una ocasión, es derrocar el régimen totalitario. Las personas pueden ocupar un gran espacio, pero son trascendentes, son intrascendentes en términos históricos. Pedro, habíamos hablado, y no me explicaste eso bien, sobre la función de estos cubanos que quieren una aproximación con Castro, que están conversando con Castro. ¿Tiene futuro eso? ¿Son utópicos? Porque considero que en la mayoría de estos cubanos hay una genuina, un genuino interés en solucionar pacíficamente la crisis de Cuba. Pero ¿qué pueden lograr? ¿Qué pueden hacer si Castro está cerrado? Quiero que eso sea más conciso. ¿Tiene futuro eso? Yo no creo que tenga futuro. Te voy a decir por qué no creo que tenga futuro. Por la propia naturaleza del régimen cubano. Un amigo común me dijo en una ocasión, la fuerza invita al diálogo y el diálogo a las concesiones. Si las personas que le están demandando a Castro un diálogo tuvieran recursos X, bélicos, económicos, propagandísticos, etcétera, para presionar a Castro un cambio de conducta, es posible, yo no aseguro nada, que se pudiera lograr algo. Pero mientras que una parte política que se opone a una parte en el poder no tenga recursos, no tenga medios, realmente puede estar haciendo una labor muy patriótica, muy encomiable, de alto prestigio y de mucho respeto, pero el resultado no va a ser el que ese grupo que está actuando desea, porque no va a lograr los cambios apetecidos. Lamentablemente Castro es un hombre convencido del poder, como dijimos hace un momento, y no va a ceder ningún tipo de poder, salvo que se vea realmente presionado. ¿Cómo? Eso le corresponde ya a los estrategas, a esos muchos que tenemos aquí que se creen, pues, que conocen todas las fórmulas habidas y por haber, pero que realmente, por mucho tiempo, nosotros, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, la oposición cubana, ha hecho una gran gala de valor, de desinterés, de entrega a la causa. Muchas personas han perecido, muchos han dedicado la mayor parte de su vida al proceso en la lucha contra el totalitarismo. Sin embargo, el éxito no lo hemos alcanzado. O sea, hemos cumplido con el deber, estamos satisfechos de eso, pero no hemos alcanzado el éxito. ¿Por qué? Porque me parece que nos han faltado estrategias realmente bien coherentes, bien montadas y continuadas. O sea, una estrategia que sea interrumpida no tiende a rendir frutos. Hay muchos sectores del exilio, yo diría, por usar una palabra, pero con todo el respeto, viejos dirigentes del exilio, hombres que en un momento dado tuvieron una participación muy activa y muy sacrificada en la lucha contra Castro, que el error fue confiar demasiado en nuestro aliado natural, en este caso Estados Unidos. ¿Hay fundamento para decir eso? Yo creo que sí. Yo creo que hace muchos años un amigo mío escribió un artículo que se llamaba Pólvora importada o autosuficiencia. Tú puedes buscar el concurso, el apoyo de un aliado, siempre y cuando tú mantengas el control de la estrategia. Cuando tú, lamentablemente, permites que el aliado tuyo determine lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y maneja hasta el medio de transporte en el que tú te vas a mover, realmente te estás convirtiendo en un instrumento de tu buena fe, en un instrumento de tu voluntad para llevar a tu país la democracia, pero eres simplemente eso, un instrumento, ya que vas a parar en el mismo momento en que tu aliado, sean los Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, cesen esa ayuda. Por eso, el proceso antitotalitario cubano ha tenido tantas altas y tantas bajas, porque lamentablemente
la oposición política cubana en muy pocas ocasiones, por mencionar algunas, ha sido autosuficiente. Siempre ha tenido una gran dependencia económica, a veces política, en otras una influencia variada por parte de esferas de influencias de Estados Unidos, que en ocasiones no son ni del propio gobierno, en ocasiones son de agencias que son de tránsito para lo que a los gobiernos respecta. Pedro, Castro se niega a conversar con el exilio. Tiene la misma postura, por eso vuelvo, que es un rezago del colonialismo español. Quiere conversar con los Estados Unidos directamente como los españoles conversaron con los norteamericanos y dejaron a Cuba fuera del Tratado de París, que fue el que concretó la independencia de Cuba. Los cubanos no pudieron asistir a ese convenio, a ese tratado. Castro se niega a conversar con el exilio. Castro quiere conversar con los norteamericanos. De hecho, lo está haciendo, no sé a qué niveles, pero lo está haciendo y siempre lo ha hecho. ¿Qué influencia tiene hoy en día el exilio en Cuba? Mira, Albertini, yo creo que el término exilio a veces debemos tratar de evitarlo en estos tipos de conversaciones. Yo creo que se debe decir la oposición. Porque Castro, en primer lugar, con quien tiene que conversar... Estás correcto, porque la oposición está dentro y está fuera. El término Castro tuyo es tiene que correcto. conversar con la oposición, si la oposición lo estima pertinente, en primer lugar la que está en Cuba, que son los que están realmente, aquellos que están luchando con honestidad, con sinceridad y con patriotismo, los que están corriendo los Pero bueno, peligros, vamos a hablar los claro, riesgos. y ahí el exilio juega su papel. Si no existiera un exilio militante, no hubiera esa oposición en Cuba, porque todo el respaldo de ellos está en el exilio. Esa es la segunda fase. Por eso te decía que no se puede separar uno de lo otro. Sí, es un Es mismo la conjunto. oposición donde quiera que se encuentre. Por supuesto que esa oposición que está exiliada es la caja de resonancia, es también la fuente de ayuda, de respaldo moral y material a esa oposición que está en la isla. O sea, me parece que hay una comunicación muy estrecha entre los opositores que están dentro de Cuba y dentro de la isla, que lo hace en cierta manera, a pesar de la diferencia de ubicación geográfica, lo hace un todo, lo hace un conjunto. Y por lo tanto, yo soy partidario que si en Cuba algún grupo demanda algún tipo de debate, de discusión, debe tratar de que se procure de que esa demanda, ese debate, esa discusión se establezca con todas las vertientes de la oposición, de que no se aparte a ninguna, esté, te repito, fuera de Cuba o dentro de Cuba. Pero tu pregunta era interesante, sin duda alguna. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que, en primer lugar, se puede hacer una cosa, tratar de asumir estrategias propias, aunque sean modestas, aunque sean limitadas, pero estrategias propias que no dependan de favores extranjeros, sea cual sea este país que nos está ayudando. ¿Por qué? Porque ese país nos va a ayudar tanto en cuanto sus intereses coincidan con los nuestros. Ahí tú tienes el caso del embargo. El embargo está sujeto a un profundo debate, no en el exilio cubano, no en la oposición cubana, dentro o fuera de la isla, no. Está sujeto a un profundo debate dentro de la estructura del poder del gobierno que estableció ese embargo. ¿Por qué? Por mucha influencia que nosotros tratemos de tener sobre esas personas, va a estar limitada porque primero están los intereses de este país, de los Estados Unidos, y de los políticos de este país en relación a sus zonas. Por eso es que me parece que es muy inoportuno continuar cifrando nuestras expectativas de cambio en Cuba sobre estrategias que los cubanos mismos no podemos manejar, porque cuando quiera el aliado deja de ser aliado y se convierte, si no en enemigo, se convierte en imparcial. Se puede intuir por lo que tú dices que en estos momentos la situación de Cuba está prácticamente fuera de las manos de los cubanos. No me atrevo a decir tanto, pero sí hay cierto punto de veracidad en eso que tú dices. ¿Y por qué? Porque dijiste hace un momento que el dictador se está aproximando al gobierno de los Estados Unidos. Siempre lo ha hecho, ha conversado Sí, pero con todos los gobiernos en este momento lo está haciendo con más vehemencia. Y el mensaje que te hice referencia hace un momento, que nos interrumpimos, cuando a Bárbara Walter le pregunta a Castro sobre la crisis de octubre, y esto es muy interesante, y mira si en esta ocasión el mensaje de aproximación es más
directo, Castro le dice, nosotros tuvimos cohetes aquí, pero el presidente John Fitzgerald Kennedy se molestó, se alteró, porque el premier Nikita Khrushchev le mintió. Cuando Kennedy le preguntó a Khrushchev, esto es textual, cuando Kennedy le preguntó a Khrushchev si había cohetes intercontinentales con capacidad nuclear en Cuba, Khrushchev dijo que no, y eso fue lo que molestó a Kennedy. O sea, la culpa fue de Khrushchev. La crisis de octubre fue culpa de Khrushchev porque engañó a Kennedy. O sea, Kennedy es inocente. Sin embargo, sabemos por correspondencia ya desclasificada que Khrushchev le cogió miedo a Castro. Con otras palabras, dijo, este es un loco que nos puede buscar Por supuesto, un gran problema. Cuando él envió una carta, que la traigo aquí, que está archivada en la Universidad de George Washington, pidiéndole al premier soviético que atacara a los Estados Unidos nuclearmente si se produciera invasión en Cuba. Pedro, se nos va el tiempo y hay algo que últimamente a algunos pensadores del exilio están evaluando, políticos, y es que Castro es el hombre que más ha erosionado la nacionalidad cubana. Grandes sectores de la población de Cuba quieren abandonar la isla y otros no quieren ni tan siquiera ser cubanos. Estas personas que manifiestan esta teoría muy peregrina quizás dicen que en un futuro Cuba se podría convertir en un estado de la Unión Norteamericana debido al desencanto que Castro ha sembrado y que ha convertido a ese enemigo histórico, los Estados Unidos, en el país más amado en Cuba. ¿Tiene alguna sustentación para ti esta tesis que ya está tomando cierto cuerpo? No lo creo. Yo no creo que el pueblo cubano en su mayoría siempre existirán personas con tendencia anexionista, de integración a los Estados Unidos, porque no solo existen en Cuba, en muchos países de América Latina existe esa tendencia. Pero son tendencias minoritarias. Yo creo que el sentido de nación, a pesar de las altas y las bajas de los últimos años, está bien arraigado en el pueblo cubano. Comparto tu punto de vista de que Castro ha erosionado mucho los valores nacionales, de aquí hay numerosos cubanos, fundamentalmente los más jóvenes, con un profundo desencanto, con una gran tristeza de lo que nuestro país les ofreció en oportunidades de vida, porque no solo, como la dictadura hace mención, de darte la oportunidad de que aprendas a leer y a escribir, no solo de darte la oportunidad de que tú puedas operar una máquina sofisticada, no. Hay que también tener derechos y deberes que tú puedas cumplir sin ningún tipo de presión, que lo hagas por convicción. Porque de otra manera el ciudadano se convierte en un animal de granja, y hay que recordar que los amos de esclavos se preocupaban porque sus esclavos estuviesen bien alimentados para poderlos explotar definitivamente. Y Castro no se preocupa ni porque el pueblo cubano se alimente debidamente. Por eso, y a pesar de eso, a pesar de esas situaciones, no creo que el pueblo cubano rechace el sentido de nación, pretenda aproximarse a este país o a cualquier otro. Porque también hay que destacar, si hay jóvenes que vemos que no les preocupa Cuba, que llegan aquí y rápidamente tratan de asimilarse a esta sociedad. Hay otros jóvenes, tú los conoces, y yo los conozco, como Eudel Cepero, Álvaro Alba, Armando de Armas, una gran cantidad de jóvenes que tú los ves, que constantemente manifiestan su sentido de nación, su preocupación por Cuba. Así que por lo tanto, aquí está esa reserva, porque también hay jóvenes que curiosamente nacieron en este país o vinieron de muy pequeños para acá y demuestran también su fe de cubanía. O sea que eres optimista en eso. No, yo en eso soy optimista. No soy optimista en otras cosas. Tú sabes que yo no me caracterizo por un optimismo constante. Pero nos sí quedan soy 2 minutos y quiero en el hacerte sentido otra de nación. pregunta. Por favor. Legado de Castro, cuando el castrismo esté en los libros de historia que se ha pasado, ¿qué legado ha dejado Castro sobre nuestra nación? Dolor, angustia, pesar, una nación dividida. ¿Alguna enseñanza? Bueno, una de las razones por las cuales un grupo de personas nos hemos asociado en la labor de recoger la historia es que, haciendo conocer todos los horrores y errores del totalitarismo cubano, puede ser un buen antídoto para evitar futuras dictaduras, para evitar que rechacemos las sociedades democráticas, para evitar la intolerancia entre nosotros,
para que nos toleremos más, para que nos entendamos más, para que estemos más dispuestos a discutir, no a discutir por el mero placer de discutir, sino también escuchando a los demás, porque a veces discutimos y no escuchamos a la otra parte cuando expresa sus puntos de vista. Yo creo que sí, que hay un gran futuro para Cuba, en cada cubano que lo quiera hacer, pero que el castrismo, por suerte, no va a dejar nada, como Hitler, como Stalin, como otros tantos dictadores, solo dejaron pena y dolor, y algún que otro trasnochado. Y la enseñanza de no cometer los mismos errores. Por eso los judíos tienen esa expresión de nunca más, y en Venezuela, por ejemplo, hoy en día están diciendo no volverá, no más, y ese es el punto al cual hay que irse. Nunca más un régimen totalitario en Cuba, donde se conculque el derecho y las libertades y la dignidad del hombre. Muchas gracias, Pedro Corzo, por haber estado aquí con nosotros y haber compartido contigo todos estos criterios que siempre son tan esclarecedores. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio, pidiendo